Hola a todos, gracias por estar aquí. Si hoy estáis viendo este vídeo es porque lo que más os importa en el mundo es el bienestar de vuestros hijos. Pero igual últimamente habéis notado que ese bienestar se quiebra, que está empañado por preocupaciones, miedos o nervios que parecen que no pueden superar. Mi nombre es Ana Ballesteros Rodríguez, soy psicóloga general sanitaria y trabajo con población infantojuvenil, adultos y familia. La ansiedad no es solo cosa de adultos. Hoy vamos a entender cómo la viven ellos y sobre todo cómo podemos ser su mejor refugio sin desesperarnos en el intento. Los objetivos que me gustaría hablar con vosotros son los siguientes. Diferenciar entre lo que es una simple preocupación a cuando ya realmente tenemos un trastorno de ansiedad. Reconocer aquellas señales de alerta que nos están indicando que algo le pasa, ¿vale? A nuestro hijo o hija. Saber aplicar herramientas de validación y apoyo práctico para nuestro día a día y cómo podemos desarrollar esa capacidad que es la resiliencia y el autocuidado familiar. ¿Por qué ahora? Porque las exigencias actuales y el entorno digital requieren de una nueva mirada sobre la salud mental infantil. Así pues, empecemos. Como padres, siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que sean saludables, felices, resilientes cuando se enfrentan a los retos de la vida. A menudo es más fácil decirlo que hacerlo, ya que las exigencias diarias y las responsabilidades de los padres, junto con la inercia, nos lleva a ir corriendo de un lado a otro y a querer llegar y estar en todo. ¿Dónde está la línea o el punto de pasamos de una preocupación a un trastorno? Bueno, la ansiedad en la infancia es una respuesta adaptativa normal ante un peligro o estrés, ayudándonos a la supervivencia. Se vuelve patológica cuando es desproporcionada, persistente, sin causa aparente e interfiere en la vida diaria. En el ámbito, por ejemplo, académico, en lo social, en la salud, en tema de sueño, alimentación. Algunos de los síntomas más evidentes son miedos intensos, evitación y malestar físico, como puede ser dolor de estómago y taquicardia. Así pues, en el ejemplo, en la imagen que tenéis es la ansiedad normal sería que es algo temporal y ligado a un factor estresante inmediato, como por ejemplo tener un examen. El impacto es que desaparece al pasar el evento. ¿Cuándo se hace crónica? Cuando interfiere en el funcionamiento diario, es decir, como hemos dicho, en varios aspectos de la vida. Se vuelve constante y afecta la calidad de vida. La clave en esto es la duración, la intensidad y la frecuencia de los síntomas. Un ejemplo reciente y bastante claro para todos nosotros fue la pandemia del COVID-19. Situación de alerta que aumentó la ansiedad en niños y adolescentes, con alteraciones en las rutinas normales, en la vida familiar y en las relaciones con los compañeros. No siempre es fácil reconocer la línea, como hemos dicho, la diferencia entre preocupaciones normales y los trastornos de ansiedad en los niños y adolescentes, sobre todo en estos tiempos de estrés. Por ejemplo, los jóvenes a menudo se preocupan por el trabajo escolar o los exámenes, pero esto suele ser temporal. Una vez que pasa el factor estresante, desaparece ese malestar. Sin embargo, si la preocupación se vuelve constante e interfiere en el funcionamiento diario del niño, puede afectar negativamente su calidad de vida, como hemos dicho. Identificar los síntomas en niños es importante, pero también es importante entender que de una persona a otra pueden variar. ¿Sí? La ansiedad en la infancia puede manifestarse de diferentes formas, afectando tanto al comportamiento como al bienestar físico del niño. Según la información proporcionada, los síntomas y las pautas claves son síntomas comunes, manifestaciones físicas, el niño puede presentar síntomas físicos relacionados con el malestar emocional, percepción del entorno, se produce una pérdida del control sobre la forma en la que el niño ve el mundo que le rodea, es decir, tengo sensaciones que me hacen de mi propio cuerpo, que me hacen sentir que pierdo el control de todo lo que me rodea y la dificultad para poderlo afrontar. El niño tiene problemas para lidiar con situaciones cotidianas debido a la intensidad de esa ansiedad. ¿Qué podemos observar? Pues dificultades para concentrarse, mayor irritabilidad constante, problemas para dormir o pesadillas recurrentes, berrinches o estallidos de ira sin causa aparente. La ansiedad en los adolescentes y jóvenes presenta retos específicos que afectan su visión de la realidad y su bienestar general. Según la información, estos son síntomas y aspectos clave a considerar.
A menudo se disfrazan sus sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, alejamiento de los amigos y actividades que anteriormente eran satisfactorias. Bajo rendimiento escolar repentino, es decir, no es que desde el principio del curso el nivel de exigencia no lo estemos sobrellevando bien, no, es repentino. Abuso de sustancias para automedicarse, búsqueda constante del consuelo. La pérdida de control perceptual hace que los jóvenes puedan experimentar una pérdida de control sobre la forma en que perciben y ven el mundo que les rodea, igual que le pasaba a los niños. La dificultad de autogestión, pues bueno, pueden presentar complicaciones para lidiar con sus síntomas de manera autónoma, sino que cuenta con una intervención adecuada. Y el impacto en su entorno es que el manejo de estos síntomas genera una situación difícil y desafiante tanto para los adolescentes como para los propios padres. Sean cuales sean los síntomas específicos de su hijo o adolescente, la ansiedad puede tener un efecto negativo en sus pensamientos, emociones y salud física. Esto, a su vez, puede interferir en su capacidad para funcionar tanto académica como socialmente. Ayudar a afrontar el problema empieza por reconocer las causas del síntoma de la ansiedad. La buena noticia, podemos trabajar en cómo la afrontamos juntos. El primer paso es comprender qué es la ansiedad. La ansiedad es el resultado de una combinación de factores. Sí, pueden ser biológicos o ambientales. Biológicos, pues suele ser la parte hereditaria, la amígdala, el detector de humo, que es el cerebro, está hiperactiva. Ahora veremos un poco con la metáfora del detector de humos qué conlleva esa activación constante. O pueden ser factores ambientales como cambios bruscos, presiones en la madurez, estrés familiar acumulado u otras situaciones de vulnerabilidad. La biología de la ansiedad es una respuesta adaptativa del cuerpo, diseñada originalmente para la supervivencia, pero puede volverse problemática cuando se activa de forma crónica, como hemos dicho. Hay muchas razones por las que los niños se pueden volver ansiosos. Lo más probable, como hemos dicho, es que hay una causa, que sean causas de combinación de ambos dos factores. La ansiedad, si bien, tiende a ser hereditaria y es más común en niñas que en niños. Veamos un poco la metáfora. Imagina que la amígdala es un detector de humo en el cerebro. Su función es procesar las emociones y detectar amenazas en el entorno. Como aquí tenemos, la amenaza real o el peligro real es el ataque de un perro. La preocupación sería más bien un examen. Es decir, no sería un peligro real, sino sería una preocupación. Una vez se activa la alarma, se pone en marcha lo que llamamos el eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Hipotálamo recibe la señal de la amígdala y libera hormonas mensajeras. La hipófisis actúa como una estación de relevo, enviando señales químicas a través del torrente sanguíneo. Las glándulas adrenales situadas sobre los riñones liberan adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés. Esa liberación de estas sustancias prepara al cuerpo para una acción, provocando síntomas físicos que el niño o el joven pueden sentir intensamente, como son aceleración cardíaca, respiración rápida, tensión muscular, pérdida del control perceptual, ¿vale? Es decir, ¿por qué esta pérdida del control? Es porque el cerebro se enfoca tanto en la amenaza que el joven puede perder el control de su forma de ver el mundo que le rodea, ¿vale? Los trastornos de ansiedad. Aquí os he introducido otra que es un poco dentro de la metáfora del detector de humos, también la metáfora del detective, que también lo suelo utilizar para explicarle mucho a los niños y también a vosotros, a los padres. Donde nos centramos es la ansiedad a modo recordatorio no es mala, es solo tu detective que está intentando protegerte. A modo supervivencia se ha activado, ¿vale? Aunque estés siendo un poco exagerado. La siguiente es la alarma no es peligrosa. Hay que evaluar, ¿vale? Aunque los síntomas sean molestos y te den miedo, no hay incendio real. No, nos vamos a morir. Es solo una energía acumulada, ¿vale? La alarma no es el fuego, no es el perro que nos quiere morder, es un posible peligro. Tú puedes entrenar al detective, con el tiempo enseñamos al detective a distinguir entre peligro real y falsas alarmas para que no pulse el botón rojo tan seguido. Tú tienes el control. Esto es un ejercicio en donde le explicamos, aparte de qué es ese proceso de sistema de alarma, cómo se provoca y qué sentido tiene en nuestro cuerpo y qué nos pasa a todos y cómo podemos manejarlo. Los trastornos de ansiedad abarcan varios tipos de problemas de salud mental, incluido el trastorno de ansiedad generalizado, como veis aquí, el trastorno obsesivo compulsivo,
que implica rituales de limpieza, recuerdos traumáticos y muchos más síntomas. Luego el trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad social y fobias específicas. Algunos niños, además, tienen ansiedad por separación, con miedo y angustia por estar lejos de su casa. Los niños y adolescentes pueden tener más de un tipo de ansiedad al mismo tiempo. Los tres más comunes, por así decir, son la ansiedad por separación, ansiedad social y la ansiedad generalizada. El inicio de un trastorno de ansiedad a menudo se desencadena por eventos estresantes, como hemos dicho antes, ambientales, ¿no? Cambios abruptos en sus vidas, dificultades en la escuela, tener responsabilidades adicionales más allá de su nivel de madurez, estrés por situaciones familiares o experiencias traumáticas como puede ser sufrir acoso escolar u otras formas de abuso. Ahora bien, esta herencia ansiosa que está relacionada con el estilo de crianza y sobreprotección. El estilo de crianza ansiosa, a menudo caracterizado por esa sobreprotección, el control excesivo y la transferencia de miedos, actúa como un factor de riesgo significativo para la salud mental de los hijos, ¿sí? Puede provocar trastornos de ansiedad, baja autoestima, inseguridad, dependencia emocional y dificultades en el desarrollo de la autonomía. La exposición constante a una crianza cargada de ansiedad actúa como un factor de riesgo para diversos trastornos y dificultades, como pueden ser trastornos de ansiedad y depresión. Los niños pueden aprender a ver el mundo como un lugar peligroso al observar las reacciones temerosas de sus padres. Esto aumenta el riesgo de desarrollar ansiedad generalizada o cuadros depresivos debido a la presión constante por cumplir expectativas o evitar riesgos. La baja autoestima e inseguridades. Bueno, esto es el control excesivo y la falta de autonomía. Minan esa confianza del niño en su propia capacidad. Al no permitirles enfrentar pequeños desafíos, no desarrollan la sensación de competencia. Desarrollar un apego ansioso ambivalente se manifiesta a través de una necesidad intensa de contacto físico y un miedo profundo al abandono. Estos niños suelen ser inseguros al explorar su entorno y dependen constantemente de la aprobación del cuidador. La dificultad de regulación emocional, la falta de validación o el modelado de respuestas emocionales desproporcionadas impide que los hijos aprendan a calmarse y gestionar sus propias emociones de manera asertiva. Y por último, el estrés crónico. Un ambiente familiar impredecible o altamente exigente puede elevar los niveles de cortisol, como hemos visto antes, afectando áreas cerebrales claves para la memoria, el aprendizaje y el control de los impulsos. Otro aspecto muy importante, aparte del estilo el estilo de crianza, es el papel de las redes sociales en esa ansiedad infantojuvenil. Las redes sociales se han convertido en un ecosistema central para la vida de los niños y adolescentes, pero su impacto en la salud mental es un tema de creciente preocupación. Es cierto, no son causa directa por sí solas, pero actúan como un potente catalizador de la ansiedad. Veamos algunas razones de ello. Por ejemplo, la foto que tenéis ahí es el fenómeno FOMO, Fear of Missing Out. El miedo a perderse de algo es uno de los mayores motores de la ansiedad. ¿Esto por qué es? Porque hay una comparación constante. Ver a los amigos en fiestas o en eventos a los que no fueron invitados genera sentimientos de exclusión y soledad. Y la sensación de hiperconectividad, la necesidad de estar revisando el teléfono constantemente para no quedar fuera de la conversación, produce un estado de alerta permanente. ¿Sí? No solo estar viendo a los demás, sino estar pendiente de todos los comentarios que conlleva la foto que acaban de colgar. Otra de las razones es la dictadura del like y la autoestima. La validación social se ha cuantificado. Para un joven, el número de interacciones es a menudo el reflejo de su valor personal, ¿vale? ¿Y esto a qué es debido? A la ansiedad por el desempeño. Tenemos el concepto de que el tiempo dedicado a editar fotos o pensar en el caption perfecto genera un estrés similar al de una evaluación académica. Es como si cada vez que se hacen los selfies o se graban sus vídeos necesitan que sean perfectos, necesitan el 10. Y generan también una dependencia externa. Si una publicación no recibe la atención esperada, el número de likes que nosotros desearíamos, puede desencadenar en episodios de inseguridad y pensamientos negativos.
Otro de los factores es la idealización y expectativas irreales. Las redes sociales suelen ser un carrete de momentos destacados, ¿no? No realmente es la realidad que vivimos, es lo que queremos mostrar. Entonces ahí está la distorsión de la imagen corporal, por ejemplo, el uso de filtros y la exposición constante a cuerpos perfectos, muchas veces y siempre, casi siempre retocados, alimentan la dismorfia corporal y la ansiedad por no cumplir con los estándares inalcanzables. El éxito aparente, ver a otros siempre felices o viajando, crea la falsa sensación de que la vida propia es aburrida e insuficiente. Y por último, y no menos importante, el ciberacoso y la exposición directa. A diferencia del acoso escolar tradicional, el mundo digital no tiene fin ni refugio. Es decir, existe una vulnerabilidad 24/7 donde el acoso puede seguir al joven hasta su habitación y pidiendo el descanso emocional, el desconecte. El efecto de desinhibición. La distancia física hace que las agresiones sean más crudas y directas, aumentando el impacto traumático en la víctima. Visto todo esto, ahora bien, ¿cómo podemos actuar y fortalecer esa autoestima que pueda estar dañada, ¿no? Y otra de las cosas es muy importante es el autocuidado familiar, no solo cómo le ayudamos a él, sino cómo nos ayudamos como sistema familiar. Esto es, cómo generamos esa base de seguridad para que nuestro hijo pueda aprender a volar. El primer punto, la primera herramienta es la validación emocional, ¿vale? No es avergonzar, es validar. Es escucha con atención plena, asegúrale que está bien tener miedo, enfatiza, estaré contigo en cada paso. La empatía parental tiene un impacto directo en el alivio de la angustia. Está demostrado por varias investigaciones. ¿En qué consiste esta validación emocional? Pues en aceptar y reconocer los sentimientos de nuestros hijos con ansiedad, ¿vale? Sin juzgarlos ni minimizarlos. Frases como entiendo que esto te da miedo, es normal sentirse así, ayudan a que el niño se sienta comprendido, seguro y acompañado, fomentando su regulación emocional sin sobreprotegerlo. Sin embargo, frases invalidantes son como no pasa nada, eres muy exagerado, cálmate ya eres demasiado mayor para estas tonterías. ¿Sí? Recapitulamos. Escucha con atención sin interrumpir ni intentar arreglar el problema inmediatamente. Desactivar ese resorte que tenemos los papás de que cuando les vemos sufrir enseguida le damos soluciones. Es importante que iniciemos una conversación con nuestro hijo pidiéndole que exprese esos sentimientos acerca de sus preocupaciones. Solo decirle a un niño que no se preocupe o que deje de pensar en sus problemas no es ni apoyo ni validación. Es mejor asegurarle a su hijo que está bien que tenga miedo, enfatizar en que usted o nosotros estaremos ahí en cada uno de los pasos, como hemos dicho. Si tu hijo tiene dificultad para explicar cómo se siente, pídele que lo comunique en forma de una historia. Al salir de sí mismo, podrá describir sus propias emociones con libertad. Otra de las herramientas que me parece muy importante es que entendamos que apoyar sin controlar es un ataque de ansiedad, con lo cual necesita que le demos tranquilidad, que estemos a su lado, pero sin que lleguemos a gestionarle, porque si no estamos invalidando su capacidad de poder gestionar lo que siente. Apoyar a un hijo en un ataque de ansiedad sin controlarlo implica mantener la calma, validar sus emociones y ofrecer presencia segura, en lugar de intentar arreglar el problema de manera inmediata. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues bueno, haciéndole saber que la ansiedad no es algo de lo que deba avergonzarse, que nosotros estamos aquí para ayudarle a entender qué le produce ansiedad y a encontrar formas de controlarla. Este enfoque de trabajo, donde trabajamos un poco ese vínculo, ese apoyo, ese trabajo en equipo, lo que está haciendo él es apoyarle, darle seguridad, pero además ayudar a que busquemos soluciones donde él sea capaz. La tercera herramienta es el desarrollo de habilidades, como es la resiliencia. Se trata de acompañar, no solucionar, construyendo un entorno seguro que permita al niño enfrentar miedos pequeños para superar los grandes. ¿Sí? Esto es, animamos a nuestro hijo a enfrentar situaciones temidas de forma gradual, no de golpe. Vamos a hacer aproximaciones sucesivas, poquito a poco, y siempre empezaremos por la que le produzca menor ansiedad.
Evitar la sobreprotección. ¿Por qué? Porque así permitimos que experimente ciertos niveles de ansiedad leves que pueda manejar. Mantener rutinas diarias hace que el entorno sea seguro y predecible, lo cual hace que disminuyamos la incertidumbre que está muy ligada a la ansiedad. Podemos preguntarle, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? En lugar de dar soluciones inmediatamente u órdenes. Asegúrate de elogiar el esfuerzo de tu hijo cada vez que muestra algún tipo de resiliencia o se enfrenta a sus miedos. Si ocurre un contratiempo, que puede pasar, tranquilízale, diciéndole que no es un fracaso, sino es una experiencia de aprendizaje, que le ayudará a superar sus futuros obstáculos. Háblale sobre lo que podría cambiar la próxima vez para tener un mejor resultado. Se sentirá más empoderado y a medida que tome el control de la situación. ¿Qué podemos decir y qué se aconseja no decir por la sensación que produce a la persona que está teniendo el ataque de ansiedad? Esto es extensible muchas veces también a las personas adultas, ¿no? Tenemos que evitar decir, pues no es para tanto, deja de preocuparte. En lugar de ello podemos decir, veo que esto te asusta mucho, estoy aquí contigo. Otra de las frases, lo haré yo por ti, para que no sufras, que ese sería el resorte instantáneo de darle la solución o hacerlo por ellos, que sería avivar un poco conductas de evitación. Sin embargo, le podemos decir, sé que puedes hacerlo, ¿cómo puedo ayudarte? Otro es, ya eres grande para tener miedo. Tener miedo es normal, incluso los adultos lo sentimos. Aquí os aconsejaría que pudierais ponerle algún ejemplo de algún momento en el que vosotros habéis tenido miedo y cómo lo habéis podido afrontar, ¿sí? Y la última es simplemente no pienses en eso y en lugar de esta frase diríamos, cuéntame qué es lo peor que crees que pasaría. Otra de las preguntas que soléis lanzarnos cuando venís a terapia es, oye, me preocupa porque no sé cuál es la línea entre realmente si esto es algo que pueda ser pasajero, que se va a quedar como un momento de ansiedad, este pico de ansiedad, o realmente se está convirtiendo en algo que me viene preocupando y que pueda realmente interferir en su día a día y se prolonga en el tiempo esta sensación. Bueno, pues ¿cuándo pedir ayuda profesional? Bueno, lo primero cuando tenéis dudas, ¿vale? Porque no hace falta que intervengamos directamente con el niño, sino que podemos ayudar a la familia simplemente a ubicarnos y a saber qué cosas podemos hacer para poderle ayudar, ¿sí? En segundo lugar, para mí la regla de las 3 Is es fundamental. La I de intensidad, es decir, la respuesta es desproporcionada al estímulo, sí, vale, ya tenemos la primera I. Interferencia. Los síntomas impiden que el niño haga su vida normal, es decir, no quiere ir al instituto o al colegio, no quiere quedar con los amigos, no quiere ir a los cumpleaños, no quiere ver a los abuelos. Sí, otra I. Y la invariabilidad. El estado se mantiene en el tiempo, ¿sí? Persisten a lo largo de por lo menos 6 meses. No es algo temporal como pueden ser época de exámenes. Cuando también interfiere, por ejemplo, en el rendimiento escolar, que sea drástico el cambio. Ahí es cuando tenemos que pedir ayuda para que poder hacer de detectives y saber exactamente qué está ocurriendo. O el niño deja de participar en la vida familiar, como hemos dicho, ¿no? No quiero ir a ver a los abuelos, no quiero jugar con mis primos, vale. O presenta ataques de pánico o pensamientos intrusivos graves. La ansiedad es altamente tratable, como hemos dicho antes. Cuanto antes se actúa, mejor será el pronóstico. El autocuidado. No menos importante, lo dejo al final, pero bueno, os pongo la metáfora de la máscara de oxígeno, ¿vale? La analogía es la máscara de oxígeno es una herramienta poderosa para poder entender el autocuidado de los padres, para que no entendamos que es un acto egoísta, sino que no es una condición necesaria para poder cuidar a nuestros hijos con seguridad y eficacia. Es más, cuando te subes a un avión, las instrucciones de seguridad son claras. En caso de despresurización, debes ponerte tu propia mascarilla primero antes de intentar ayudar a niños o a personas dependientes. La razón técnica es de pura supervivencia. Si intentas ayudar a tu hijo primero, es probable que te desmayes por falta de oxígeno en muy pocos segundos, dejando a ambos en peligro. Aplicado a la crianza, si tú te agotas emocionalmente, no podrás brindar el apoyo que tus hijos necesitan.
Esta metáfora ayuda a derribar la culpa asociada a tomarse el tiempo para uno mismo, basándose en los siguientes pilares. La prevención del agotamiento. Vivir solo para los demás sin espacio propio genera ansiedad, insomnio e irritabilidad, lo que deteriora las relaciones familiares. La capacidad de respuesta, pues si un cuidador se atiende a sí mismo, tiene más energía, calma y claridad para gestionar las crisis diarias. El modelado positivo, pues al cuidarte como mamá, como papá, lo que le enseñas a tus hijos es el ejemplo propiamente, ¿no? De que tu propio bienestar y tu salud mental también son prioridades importantes a cuidar. Y por último, el oxígeno emocional. El autocuidado puede empezar con pequeñas acciones, apenas de 5 minutos al día, para sentirse más saludable y descansado. Aquí os he dejado un recurso que me parece muy interesante, que es Mamá enojada, niños enojados, ¿sí? Es una guía práctica para padres que buscan romper los ciclos de gritos y frustración, transformando la ira en una crianza consciente y armoniosa. ¿Vale? Ofrece estrategias para mejorar el estrés y entender las causas de comportamientos infantiles y volver a conectar con nuestros hijos de manera sana. Resumiendo los mensajes claves. Bueno, pues durante una crisis tenemos que hacer un acompañamiento inmediato. ¿Eso qué conlleva? Mantener la calma tanto corporal como emocional, ¿vale? Validar sin cuestionar, evita las frases que hemos dicho antes. Utilicemos técnicas de respiración o de anclaje que le permitan ir bajando ese sistema de alarma. Una de ellas que a mí me gusta mucho es el método de 5, 4, 3, 2, 1, que es una cuenta hacia atrás, en donde le pedimos a la persona que nos diga 5 cosas que puedas ver en estos momentos, 4 cosas que puedas oír, 3 cosas que puedas tocar, 2 cosas que puedas oler, 1 cosa que puedas saborear. Otra de las cosas importantes en ese proceso de acompañamiento es ofrecer opciones, no órdenes. En lugar de decir, por ejemplo, ¿no?, de decidir por el niño, le dices, ¿prefieres que te dé la mano o prefieres que me quede aquí cerca sentado? Es decir, preguntar si quieren contacto físico creo que es tremendamente importante, porque en un ataque de ansiedad esa sensación de pérdida de control genera mucha indefensión, genera mucho miedo. Entonces, en los niños sí que es verdad que son más propensos a necesitar el contacto y esa seguridad de los papás, pero por ejemplo en adolescentes jóvenes o incluso personas adultas genera muchísimo más rechazo. ¿Vale? Entonces el preguntar siempre considero que es importante. Después de la crisis es importante también que tengamos en cuenta los papás que tenemos también ese resorte de querer ya saber qué ha pasado, ¿no? Pero tenemos que pasar a una fase de reflexión respetuosa. Eso es, una escucha activa, darle el espacio para expresar lo que sintió. Cuando esté listo, sin interrumpir ni ofrecer soluciones antes de tiempo, ¿vale? Poner nombre a la emoción es ayudar a identificar qué disparó la ansiedad, para que con el tiempo pueda reconocer esas señales tempranas y pueda ir gestionándolo. Y sobre todo, muy importante, una vez que hemos tenido esta reflexión, refuerza su valentía, reconoce el esfuerzo que hizo por transitar en ese momento difícil. Aquí os he dejado también recursos que me parecían interesantes que pudierais tener los papás para poder hablar de estas situaciones. No solo es sentarnos, sino poder utilizar recursos visuales atractivos y muy pedagógicos que os puedan ayudar, ¿vale? Entonces, el primero es Tengo un nudo en la barriga, es un cuento ilustrado, diseñado para ayudar a niños a identificar la ansiedad y las emociones negativas, con una edad recomendada entre los 4 y los 5 años. El siguiente es Pánico, que es psicoeducación para el trastorno de ansiedad infantil, ¿vale? Diseñado precisamente para llenar ese vacío de materiales adaptados en la infancia. Entonces, explica a través de personajes, Pablo y Bruno, qué ocurre en el cuerpo cuando sentimos miedo irracional, como el nudo en la garganta o las palpitaciones. Incluye además un anexo sobre cuándo poder acudir al psicólogo, como hemos dicho antes, y pautas sobre qué hacer y qué evitar durante un ataque de pánico. Y por último, pasamos un poco a los más mayores. Ansiedad, a mí también me pasa. Es un libro dirigido principalmente a adolescentes, ¿vale? Aquí te dice que, bueno, pues que a partir de los 9 años. Para ayudarles a entender y gestionar la ansiedad mediante herramientas prácticas y sencillas. Aborda el creciente prevalencia de la ansiedad en jóvenes debido a la presión social y escolar. La ansiedad de un hijo no se calma con el control de sus síntomas,
sino con la paz del adulto que lo acompaña. Para ser su puerto seguro, primero debes aprender a navegar tus propias tormentas. Y bueno, para terminar, me gustaría que os llevaseis una idea clara. No necesitamos ser padres perfectos, sino padres presentes. La ansiedad a menudo hace que nuestros hijos sientan que el mundo es un lugar inseguro. Al escucharles sin juzgar y validar sus miedos, nos convertimos en un puerto seguro, como hemos dicho. Recordar que cada vez que respiramos con ellos o les sostenemos en una crisis, estamos construyendo esa capacidad de resiliencia. No están solos, no estamos solos y ellos tampoco. Así que pues, hasta la próxima aventura. Un saludo y gracias por estar ahí.